El Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI. Partido político mexicano que gobernó el país de forma ininterrumpida por más de 70 años. Su régimen se caracterizó por la represión, corrupción, compadrazgo e incluso fraudes electorales para mantenerse en el poder, sin importar el descontento social. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es que se logró sacar al PRI del poder? Los grandes factores para que la oposición ocupara poco a poco los puestos públicos, incluyendo la presidencia de la República, ocurrieron entre los años 1988 y 2000. El primer gran acontecimiento que demostró que el PRI empezaba a perder su poder fue el fraude electoral de 1988. En las elecciones de aquel año se estaba dando un hecho sin precedentes. Por primera vez el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentaría a dos candidatos fuertes en las urnas: Manuel Cloutier, un empresario sonorense por parte del Partido Acción Nacional, y por el otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda. El descontento social con el régimen priista era tan evidente que al momento de ir contabilizando los votos, todo parecía indicar que sería el ingeniero Cárdenas quien sería electo presidente. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El sistema de cómputo colapsó, y al momento de regresar a la normalidad, ya daba como ganador al priista Carlos Salinas de Gortari. A pesar de las protestas y las acusaciones e impugnaciones, tanto el PAN como el Frente Democrático Nacional llegaron a un acuerdo con Salinas, y fue él quien, entre abucheos y quejas dentro del Congreso de la Unión, asumió la presidencia de la República. Salinas inició su mandato buscando fortalecer la economía del país mediante privatizaciones a empresas paraestatales que se encontraban en crisis, firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y como una de sus acciones de asistencialismo más importantes, podemos hablar del programa además de quitar el poder de conteo de votos a la Secretaría de Gobernación, creando el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la represión, el autoritarismo y la corrupción característicos del régimen se hicieron presentes, sin mencionar que estas políticas económicas dejaron sin empleo a una gran cantidad de mexicanos. Fue el año de 1994 la gota que derramó el vaso. Desde el primer día del año, el mismo en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, se originó un levantamiento armado en el sur del país, declarándose en guerra contra el régimen salinista. Quienes integraban este levantamiento se hacían llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A esto se sumó el hecho de que el crimen organizado tomaba cada vez más fuerza. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, nuevo partido de izquierda, ganaba cada vez más simpatizantes, y los rumores de una reelección de Carlos Salinas de Gortari. Entre toda esta inestabilidad, el presidente Salinas destapó al candidato oficial para la elección presidencial de 1994, Luis Donaldo Colosio. Colosio fue un economista destacado y un gran orador. Sorpresivamente comenzó a haber tensión entre el candidato y el presidente, cuando en sus discursos Colosio buscaba distanciarse de Salinas, o incluso criticaba sus acciones. Al mismo tiempo, el economista sonorense prometía, entre otras cosas, una reforma electoral profunda para democratizar el poder. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Lamentablemente, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado. El principal sospechoso como autor intelectual fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. El caso fue investigado, pero la resolución no dejó satisfecho a nadie. Se dijo que el hombre que le disparó, Mario Aburto, fue el único responsable, la idea del asesino solitario. Tras este acontecimiento, el mandatario tuvo que apresurar la designación de un nuevo candidato. De esta precipitada decisión,
salió electo quien había sido el coordinador de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León. El PRI jugó todas sus cartas para no perder la primera magistratura. Desafortunadamente para el régimen, ocurrió algo que el mismo Salinas de Gortari, en uno de sus libros, menciona como una gran tragedia: el primer debate entre candidatos a la presidencia de la República en la historia de nuestro país. En este debate participaron únicamente los tres candidatos principales. Por el PRI, Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del recién formado PRD y Diego Fernández de Ceballos por el PAN. A este último, gran parte de la audiencia de aquel entonces lo denominan como el ganador del debate. No, doctor Zedillo, no solo venimos a hablar aquí del futuro. Para hablar del futuro tenemos que hablar también del presente. Y para entender el presente tenemos que hablar del pasado. Sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Le voy a decir por qué. Permítame una comparación. Yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de Acción Nacional votaron con libertad por esta candidatura. Y usted, con el debido respeto, quiero decirle que está aquí como consecuencia de dos tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia. A pesar de la fuerza política que adquirió Cárdenas con su nuevo partido, o de las simpatías que generaba Fernández de Ceballos con su gran oratoria, el ganador fue nuevamente el candidato oficial. Llegó el año del 2000. En esta ocasión, la gente ya no estaba dispuesta a aceptar un nuevo presidente del Revolucionario Institucional, por lo que votarían por cualquier otro candidato. En esta nueva contienda existieron 6 candidatos. Los 3 principales fueron Francisco Labastida por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRD y Vicente Fox Quesada por el Partido Acción Nacional, un mercadólogo originario de Guanajuato, que con su carisma y forma de expresarse, se ganó al electorado mexicano. Las últimas semanas me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca. Fue así que el 2 de julio del año 2000, el PRI fue derrotado en las urnas, y el 1 de diciembre del mismo año, Fox tomaría posesión del cargo poniendo fin a la hegemonía priista. Lamentablemente, Fox tampoco fue el gran cambio que México esperaba, y su logro más destacado fue precisamente ese: sacar al PRI de los pinos. Todo quedó ahí.